Bien, regresamos con Carlos Oliva, viceministro de Hacienda, para hablar sobre el presupuesto por resultados. Carlos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por la invitación. Bien, acabamos de pasar hace muy poco la aprobación del presupuesto 2013. Es un presupuesto bastante importante, son 108.000 millones de soles. Cuéntanos, el ministro Castilla hablaba de un presupuesto que resalta la inclusión social. Cuéntanos un poco la filosofía del presupuesto del 2013. Muy bien. A ver, el presupuesto tiene un 38% dedicado a los sectores sociales, un 18% vinculado a la infraestructura productiva, un 10% a la seguridad ciudadana, ¿no? Dentro de los principales temas. Se ha hecho un esfuerzo importante por proveer recursos para la educación, para la salud, para los programas sociales, y también se ha hecho un aumento importante en el número de programas que están bajo la óptica del presupuesto por resultados. Del 100% del presupuesto, ¿qué porcentaje es gasto corriente, sueldos, salarios, mantenimiento de los inmuebles? ¿Y qué porcentaje es inversión? Sí. La inversión es aproximadamente entre el 20 y el 25% de un presupuesto. Y esto, digo una cifra, doy un rango porque en realidad el presupuesto es una primera foto de cómo se va a empezar el año que viene. Pero a partir del 2 de enero hay una serie de modificaciones presupuestarias que varían mucho la foto a lo largo del año. Por ejemplo, los gobiernos locales y regionales lo que hacen es incorporar sus saldos de balance, el dinero que no han utilizado el año anterior, lo incorporan al presupuesto, ¿no? Entonces, a lo largo del año, la foto empieza a cambiar y se llega a una inversión que podría ser alrededor del 25%. En realidad, como les digo, si ven la foto, el 46% de la inversión es gobierno nacional y el 54% es gobierno subnacional. Pero cuando empiece el año, esta foto cambia y la inversión de los gobiernos subnacionales supera el 70%. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Ahora el 73% del presupuesto disponible está a cargo de los gobiernos subnacionales. Y es precisamente por esto de que principalmente incorporan sus saldos de balance y además a lo largo del año también el gobierno nacional hace una serie de transferencias, ¿no? Sobre todo el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte, hacen transferencias a los gobiernos subnacionales para que ejecuten obras, ¿no? Entonces, ustedes han estado midiendo qué porcentaje del presupuesto se ha ido invirtiendo durante el año. Son esas cifras que salen de vez en cuando en denuncias, tal persona solo ha invertido el 40% de lo que le toca invertir. Cuéntanos un poco primero la metodología para poder por ahí tratar de entender un poco el Perú que tenemos hoy día basado en si las personas están usando o no el gasto de manera adecuada. A ver, ahí tenemos que diferenciar lo que es gasto corriente de gasto de inversión, ¿no? El gasto corriente, por lo general, todos los años se gasta casi el 100%, porque ahí el principal componente son los sueldos y los sueldos pues hay que pagarlos siempre. Hay un pequeño componente de bienes y servicios, que es el que a veces se deja de gastar, ¿no? Pero el principal problema en cuanto a la ejecución tiene que ver con la inversión, ¿no? Ahora estamos en una cifra de alrededor del 65% del presupuesto que se ha devengado, que se ha gastado, y esperamos llegar a un 75%. Pero también a mí personalmente no me gusta mucho utilizar esa métrica porque hay demasiada heterogeneidad y hay demasiadas razones que explican este tipo de comportamiento, ¿no? Uno es lo que mencionaba hace un rato de los saldos de balance, ¿no? Los gobiernos subnacionales tienen cerca de 11.000 millones de soles, si no son 12.000 millones de soles, en saldos de balance, en recursos que están en los presupuestos pero que no se gastan y se acarrean al año siguiente, ¿no? Entonces, ¿son una especie de cuenta de ahorro? Exactamente, que proviene principalmente de los recursos del canon. Y si ellos plantean un buen proyecto, pasa por el SNIP, tienen como, digamos, usar esos recursos. Por supuesto, pero no nunca llegan. Ni que pedir permiso. Nunca, porque ellos solo, las OPIs, las oficinas de programación de inversión subnacional son las que se aprueban los proyectos, salvo que sea algo de endeudamiento externo que ahí sí pasa por nuestro filtro. Pero en general ellos aprueban sus proyectos y tenemos, como te digo, cerca de 11.000 millones de soles que no se van a utilizar, pero que proviene de este ahorro. Entonces, cuando uno mide con respecto al ahorro disponible, entonces hay casos como Ancash, Cusco, Cajamarca, que son los que más invierten en términos absolutos, pero en términos
del porcentaje no llegan, se quedan en el 60-70%. ¿no? Y también hay que pensar que tampoco conviene gastarse toda la plata un año, porque un proyecto dura varios años. No es que la vida empiece el 1 de enero y termine el 31 de diciembre. Entonces, también hay cierta lógica por lo cual no todo se ejecuta en un año. ¿no? Quiero regresar después al tema regional. Antes quisiera hacerte una pregunta que la gran mayoría de analistas, y estoy seguro la gran mayoría de nuestros oyentes se preguntan, ¿no? En el año 2006 el presupuesto era más o menos de 50.000 millones de soles. La mitad de lo que es ahora. Sí, entonces hay mucha gente que dice, ¿qué ha cambiado en el Perú, en la realidad que vemos los peruanos en los últimos 6 años, 7 años, para que el presupuesto de este país sea casi 60.000 millones de soles más? ¿Qué responderías tú en ese sentido? A ver, primero que la economía ha crecido, ¿no? Entonces, si uno lo ve como porcentaje del PBI, la cifra ya no es tan escandalosa como decir el presupuesto se ha duplicado. El presupuesto ahora es el del 2013 es 18,9% del PBI. Y en el 2006 era un punto y medio menos. Entonces, en realidad, la economía crece, el presupuesto también crece. No, claro, pero a lo que voy es que en el 2006 había ya una planilla, había educación, se estaba invirtiendo en carteras, o sea, el Perú, digamos que no era el Perú de hace 40 años, era un Perú muy parecido al que tenemos el día de hoy, salvo probablemente obras de infraestructura, que eso sí ha sido notable el desarrollo durante el último quinquenio, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿dónde están esos otros 60.000 millones más de gastos? Por ahí no están siendo gastados, y eso es una parte de una respuesta. Exactamente. Por ahí se han duplicado los sueldos. Quisiera que nos cuentes un poco cuál es tu opinión respecto a eso. Definitivamente una parte no se está gastando, que son estas cifras que estaba dándole, que es dinero ya que pertenece a los gobiernos subnacionales, ¿no? 12.000 millones es cerca, si te pones a pensar, casi 2,5 puntos del PBI, ¿no? Es un monto bastante importante. El tema de la planilla, allí en realidad, ustedes saben que hace 20 años que está prohibida los nombramientos de personal, ¿no? Entonces lo que se ha hecho con una serie de parches que se han dado en los últimos 20 años es contratar a través de los CAS, ¿no? De los contratos temporales. Y lo que está pasando es que todos los años están entrando entre 40 y 50.000 personas al servicio, no quiero llamarlo al servicio civil, pero sí a la planilla, si se quiere, del Estado. Alguien nos comentaba recientemente que nuestra planilla es más o menos 1.400.000 personas. Exactamente, en los 3 niveles de gobierno. Más o menos 10% de la PEA. Así es, así es. ¿Eso es normal? ¿Eso es sí. lo que tiene un país latinoamericano? Sí, Colombia tiene una cifra muy parecida, que es algo con lo cual y un podemos país, comparar. por ejemplo, que lidera los rankings de crecimiento económico, de innovación, una economía moderna, Singapur, Suecia, Finlandia, ¿qué porcentaje de la PEA está en el gobierno? Bueno, ahí depende, ¿no? En los países nórdicos, si se quiere, el porcentaje yo creo que es incluso un poco más alto. Lo mismo en algunos países de Asia. En Chile es más bajo. La verdad es que tampoco conviene comparar mucho porque al final lo que uno tiene que preguntarse es hacia dónde vamos y qué necesitamos. Exactamente, claro. ¿no? ¿Cuál es la...? Pero entonces 10% digamos que no es una cifra... Sí, no. Ahora, si uno se pone a pensar, hay mucha falta de Estado en muchas partes del país, ¿no? En las zonas de frontera, en la selva. Entonces, uno dice, a lo mejor allí sí conviene poner más gente, ¿no? Para dar servicios de salud, de educación, ¿no? Y quizás en otras áreas, en Lima, quizás no es necesario tanto, ¿no? Entonces, decir si es mucho o es poco, la verdad es que la famosa reforma del Estado que tanto se comenta, exacto, ¿no? Que es un poco reajustar no solo el capital humano, sino el conocimiento y el presupuesto hacia lo que deberíamos hacer inmediatamente para ordenar un poco la casa, ¿no? Exacto, ¿no? Aquí nosotros estamos impulsando con mucha fuerza 2 grandes reformas. Una que es la del servicio civil, que creo que ya la han comentado también en este programa, si quiere profundicemos un poco más. Y la otra es la profundización del presupuesto por resultados, ¿no? Son reformas que toman mucho tiempo, pero si logramos concretarlas, yo creo que en 4 o 5 años vamos a tener otro servicio público. Muy bien. Te voy a pedir una pausa, vamos a una pausa, regresamos con Carlos Oliva. Disculpe, gracias.